Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que me estén escuchando. Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Esta ocasión seguimos con lo que sería la capacitación sobre habilidades blandas. Y para este momento vamos a ver lo que sería la antítesis, la contraposición de la tesis, de la postura que vimos la sesión anterior. En la sesión anterior vimos lo que era el liderazgo maquiavélico, donde promovía Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, mediante su postura política y filosófica, que los líderes han de aprender a no ser demasiado buenos, a ser buenos cuando se requiere, pero desarrollar en ellos la capacidad de ser severos para cuando también se necesita. Y sobre todo, no ser malos por ser malos, ni buenos por ser buenos, sino destinar todo al bien de la comunidad, al bien de nuestros clientes, al bien de nuestra fuerza laboral, al bien de nuestra familia, todo destinado a ese bien común de nuestro entorno. Pues bueno, a grandes rasgos en esto eh, se enfocaba la tesis de Maquiavelo. También tocaba ciertos puntos como lo era la necesidad de los líderes, de las personas que tienen un cargo importante, no solo en una organización, sino en la sociedad en general, ya sea en su entorno familiar, ya sea en sus amigos o con sus amigos, ya sea en su propia vida. El desarrollar una serie de habilidades que le permitan hacerle frente a lo que se le presente. El eh, poder ser responsables, el poder ejercer sus capacidades de acuerdo a lo que el entorno requiere, a lo que el contexto lo demanda. Para esta ocasión, vamos a ver lo que sería el liderazgo comprensivo, que se va a fundamentar principalmente en la obra de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. De forma introductoria, pongo aquí lo que sería este pequeño extracto, este pequeño parágrafo de esta obra que dice así: la acción surge de lo que deseamos fundamentalmente. Y el mejor consejo que puede darse a los que pretenden ser persuasivos es este. Primero, despertar en la otra persona un franco deseo. Quien pueda hacerlo, tiene la persona entera consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. Como dice el dicho, juntos más fuertes. Entonces, por ahí también va relacionado el pensamiento de Carnegie. Cabe mencionar que esta cita es referenciada por Carnegie. Esta no es de Carnegie per se. ¿Ok? Notas relevantes. Primeramente, al igual que sucedió con lo que fue la tesis, vamos a ver lo que es la etimología, el origen de la palabra antítesis. Pues bueno, la palabra antítesis está compuesta, al igual que la tesis, por un verbo, por un sufijo, y la diferencia es que aquí se le junta, se une un prefijo. Entonces, ¿qué quiere decir antítesis? Etimológicamente, anti alude a lo que es contrariedad, oposición, contraposición del verbo titemi, como vimos la vez anterior, alude a lo que es proposición, disculpen, un yo pongo, un yo propongo. Y el sufijo sis denota acción, por lo que antítesis puede entenderse como la acción de contraponerse a. Por ello, esta tesis comprensiva sirve de antítesis para la tesis maquiavélica, puesto que busca contraponerse a ella, no porque una sea más buena o más mala que la otra, sino justamente porque poseen visiones distintas y lo que buscan es más adelante complementarse y derivar en una síntesis. ¿Ok? ¿Qué fin persigue esta tesis? Aquí, en este punto, nos dice que presentar o recordar al lector, o en este caso ustedes, a al público, a los observadores, el factor humanitario inherente en la interacción con otras personas.
Es decir, recordar que cuando tratamos con personas no son solo piezas de un juego o de una obra o de un movimiento, no, son personas, son entes, son, son, son humanos que sienten, que piensan, que poseen lazos familiares, que poseen problemas, dificultades, virtudes, fortalezas, limitaciones también. Son humanos, ¿ok? Aquí, como podemos ver, vamos a tratar 4 puntos a lo largo de la capacitación en cuanto a la tesis comprensiva. El primero de ellos es la atención, el segundo, la astucia, el tercero, la humildad y el cuarto, el conflicto. Vamos con el primero, lo referente a la atención. Del Carnegie nos dice lo siguiente, una vez más seguimos la misma estructura, vamos con una pequeña introducción proveniente del pensamiento del autor, después vamos con lo que sería la explicación de los puntos a tratar en este apartado y por último una síntesis, una conclusión de nuevo acudiendo al pensamiento del escritor, el pensador en sí, en el que se fundamenta esta postura. Ok, en este caso, el Dale Carnegie nos dice lo siguiente. Pocos seres humanos, escribió Jack Woodford, en Extraños en el Amor, se libran de la implícita adulación que hay en el oyente absorto. Por ello, vamos a ver que esto es muy importante, el oyente absorto. Pues mucha gente no sabe escuchar. Vamos a verlo, ¿ok? Vamos. Sobre la importancia de gestionar nuestro foco atencional. Aquí vamos a tratar 3 puntos. Y entre ellos se encuentra lo que es el beneficio que esta práctica concede, el gestionar nuestro foco, el gestionar nuestra atención, el canalizarla. El primero de ellos es la curiosidad, un recurso poderoso. La percepción da pie a las interpretaciones y en estas interpretaciones se genera la comprensión. Muchas veces no nos damos cuenta del papel que juegan las interpretaciones que nosotros le damos a los hechos que se nos presentan. Y aún más ignoramos todavía que estas interpretaciones vienen de juicios propios, de pensamientos que tenemos nosotros sobre algo, sobre la imagen que nosotros nos hemos creado mentalmente sobre eso que se nos presenta. Lo que sucede es que muchas veces la mayoría, y en la mayoría de ocasiones, y en la mayoría de personas les sucede, es que estas interpretaciones quedan tan arraigadas en su foco atencional que no pueden penetrar en los hechos y se quedan solamente en la suposición. La suposición es como el perímetro, es la parte superficial de esa esfera de conocimiento. Y justamente cuando podemos acudir a esa curiosidad instintiva, podemos atravesarla e ir conociendo poco a poco eso que se encuentra dentro. ¿Qué es lo que sucede? Si no somos curiosos, si no queremos, si no tenemos ese deseo propio por conocer, ese deseo propio por comprender y empatizar, difícilmente se logre penetrar en esa esfera y se va a quedar dando vueltas por su superficie, creyendo que se sabe lo que está por dentro. Esto pasa con todo, ya sea con las personas, ya sea con los conflictos, ya sea con los cursos, en mi caso, que soy estudiante, ya sea con un libro, con una película. Y también hay que entender que nosotros no somos superhéroes, no vamos a poder penetrar en la esfera de todo. Tenemos nuestras limitantes, pero en la medida de lo posible, el intentarlo nos va a ayudar a mejorar como personas, porque vamos a empatizar más con los demás. Después, el segundo punto, autocontrol, es el hijo de la percepción y la comprensión. Nace de la valorización e interpretación de los hechos. Cuanto más se logre comprender la causa, mejor se llevan los efectos. Es decir, para que nosotros logremos introducirnos en esa esfera de conocimiento y llegar a su esencia, a su causa,
requiere una gran fuerza, requiere un gran coraje también y mucha conciencia en nosotros mismos, puesto que realmente es muy fácil quedarse en la superficie, por eso la mayoría de personas lo hacen, pero el intentarlo, el seguir con la convicción nos permite desarrollar esa capacidad para poder penetrar cada vez más y lograr conocer realmente y no quedarnos solo con suposiciones. Y para ello, justamente, se requiere ese autocontrol, se requiere de esa capacidad nuestra de gestionarnos, de comprendernos, porque nosotros nos comprendemos, mira, sí, ok, yo siento esto, siento aquello, ok, pero ¿qué despertó en mí eso? Ah, fue algo que dijo esta persona, pero ¿por qué lo dijo? ¿Qué hice yo para que esta persona lo hiciera? Mira, dice esto y esto. Esta persona interpretó esto, es probable que interpretó esto. ¿Ella es consciente de eso? ¿Sí o no? Se lo pregunto. Y eso fomenta la comunicación. Es decir, es casi un juego. Y lo que sucede es que cuando nos quedamos en la esfera, no logramos penetrar en ello, ahí en esa esfera es donde más se generan los conflictos. Porque yo veo algo, la otra persona lo ve, pero no se dan cuenta que ambos están viendo lo mismo desde perspectivas distintas, mas la esencia sigue siendo exactamente igual para ambos. Y ahí juega tanto un papel muy importante como la curiosidad como el autocontrol. Atención, medio para la individualización. Memorizar el nombre de las personas es una forma básica de la individualización. Requiere interés y foco atencional. Yo no puedo memorizarme el nombre de una persona con sola la intención de memorizarla. Por ejemplo, digamos que estoy hablando con Pedro. Yo no conozco a Pedro. Yo digo, hola Pedro, hola, ¿cómo estás? Y empezamos una conversación. Pero si yo me digo a mí mismo, ok, esta persona se llama Pedro, y nada más me quedo en el nombre, habrá gente que sí, en mi caso yo no puedo, no voy a lograr memorizarlo. Pero sin embargo, si uno conecta con esa persona y uno logra identificar lo que le hace único, lo que le individualiza, es más sencillo recordar su nombre, porque el nombre es simplemente el- el- es simplemente esto, esta parte de aquí. Esto, todo esto es lo que realmente importa, su esencia. Por ello, para nosotros lograr esto, conectar y conocer esa esencia, primero se requiere mucho tiempo, pero aún más que el tiempo, lo que se necesita, lo que se necesita es esa atención, esa voluntad, ese querer, ese estar dispuesto y brindarlo y afirmarlo también mediante nuestra atención. Yo puedo decir, yo quiero conocer a una persona, pero si no le presto atención, jamás voy a conocerle realmente, jamás voy a penetrar más allá de la simple esfera, la parte exterior. A esto es a lo que se refiere. Humildad, segundo punto. Sobre los indicadores disculpen, sobre los indicadores de humildad del líder y su vínculo con la curiosidad, el deseo de mejorar, aprender o crecer o crecer también. Sobre la capacidad para reconocer la grandeza de otros. Ok, vamos a ver. Es muy fácil. Es justamente lo que acabamos de mencionar. Cuando nosotros podemos reconocer la grandeza de otra persona, no es porque nos quedamos con la superficie, sino es porque logramos conocer su espíritu, su esencia como persona. Las virtudes de alguien no es solamente lo que hace por fuera, no, también es lo que lo mueve por dentro. Entonces, si nosotros podemos conocer esa esencia, ahí, el ser capaz de ello es un indicador de humildad de nosotros, porque si es una persona soberbia, orgullosa, va a quedarse en la superficie, porque no le va a interesar penetrar más, porque va a decir, no, ¿para qué? Si lo que él sabe yo ya lo sé. Esa persona está desprevista de cualquier herramienta realmente útil. ¿Por qué? Porque se desconectó de su humanidad. Sobre la capacidad para aceptar nuestros fallos a tiempo. Igualmente, si yo soy capaz de integrarme a mí mismo, si soy capaz
de pasar de la esfera, de la superficie de la esfera, a una región más cercana a su núcleo, significa que yo me veo obligado a aceptar las cosas, observarlas, estudiarlas, comprenderlas y luego actuar de forma consecuente. Pero para ello se requiere demasiado trabajo, no es solamente decirlo, ay, sí, y ya aquí no. Todo eso se trabaja de forma diaria, continua, con todos y con todo. Justamente, es un modo de ser, ¿se acuerdan? Es un modo de ser que se alimenta. Humildad, un medio para humanizar. A través de la humildad se es capaz de reconocer que no se sabe todo, ni todo puede hacerse a la perfección. El error nos humaniza. Por ejemplo, ahorita creo que más adelante lo vamos a ver, porque no estoy seguro si fue en esta capacitación o fue en las sesiones pasadas, donde Dostoyevsky nos comenta que es gracias al error que se alcanza la verdad. Por eso justamente el error se perdona, porque es un medio para alcanzar la verdad, es un medio para mejorar como persona. La experiencia viene producto del error y del éxito también, pero el éxito no viene solo, o sea, se ocupó mucho trabajo, entrenamiento anterior a él. Y justamente también es necesario que nosotros definamos el concepto de éxito para nosotros, porque todo ese tipo de definiciones, si nosotros logramos interiorizarlas e identificarnos con ellos, nos va a ayudar a ahorrarnos mucho tiempo en actividades, comportamientos e incluso en situaciones que nosotros mismos en las que nos salimos comprometidos, que son innecesarias. ¿Por qué? Porque ya vamos a saber cuál, aproximadamente, con un cierto grado de certeza, cuál es el rumbo que le queremos dar a nuestra vida. Y acorde a ese tipo de definiciones, éxito, amor, felicidad, son preguntas que son complejas de responder, pero si no se responden, la vida se vuelve más compleja todavía. Ok, por ejemplo, aquí vamos de forma recapitulatoria. Bueno, ustedes me entienden, disculpen el error. No es tan difícil escuchar una relación de los defectos propios. No es tan difícil escuchar una relación de los defectos propios si el que la hace empieza admitiendo humildemente que también él está lejos de la perfección. Admitir los propios errores, aun cuando uno los haya corregido, puede ayudar a convencer al otro de la conveniencia de cambiar su conducta. Si yo me presento como ante ustedes como alguien perfecto, difícilmente empaticen. Nosotros somos capaces de empatizar con aquellas personas con aquellas personas con las que nos sentimos identificados. Y uno de los mayores rasgos con el que uno se puede identificar con otras personas es justamente con su humanidad. Si yo logro conectar con la humanidad de otro, voy a escucharlo y él me va a escuchar. Es muy probable. Lo difícil está justamente andar con esa humanidad. Esa es la clave. Esa integración es lo complejo. Si se domina eso, llegamos a este punto que era el que decía del Carnegie al inicio, despertar en la otra persona un franco deseo. Si yo logro conectar con la humanidad de otro, es más sencillo despertar ese deseo. ¿Por qué? Porque yo le voy a conocer, yo sé qué le mueve, qué vivió, por qué esa persona es como es, qué la ha llevado a pensar de esa manera, qué tuvo que vivir y qué está viviendo justamente y qué quiere vivir. Pero nada de eso sucede si no poseo el deseo interno de conocerle y de conectar con él, de estar en la disposición de actuar de forma consecuente. ¿Ok? Vamos con el tercer punto, que es la astucia. Sobre la capacidad de incentivar el deseo y su vínculo con la astucia, la intuición, la curiosidad y la visión. ¿Ok?
Dice, sobre la capacidad para incentivar el deseo. Valoramos más las posturas que conseguimos por nuestros medios que aquellas que han sido facilitadas. Esto está muy ligado a lo que es las preguntas y las respuestas. Nosotros como personas solemos, sí, sí creo que está bien dicho, solemos valorar más lo que son nuestros propios pensamientos, nuestras propias conclusiones, que las premisas que nos haga otro. Es decir, yo valoro más eso que yo digo, ay, mira, puta, mira, descubrí tal cosa, papi o mami o mi amor o amigo, amiga, el que sea. Mae, descubrí esto, así, 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 hice tal y tal cosa. Yo me siento orgulloso porque sentí que pude hacerlo. Pero si alguien me lo da aquí, en la palma de la mano, al inicio puede que me lo disfrute, pero al corto tiempo voy a dejar de valorarlo, porque el esfuerzo no fue recíproco o no fue proporcional al resultado. He ahí entonces el incentivar ese tipo de deseo, el hacer que la otra persona considere que lo que está consiguiendo es por sus propios medios. Es un tipo de persuasión, sí, pero si es usada con buenos fines y ejecutado de una forma justa, porque no solamente los buenos fines bastan. Recordemos, el camino hacia el infierno está pavimentado con buenas intenciones, decía Dante Alighieri. Después, decisión e imposición, donde la decisión posee un mayor peso que la imposición. El sentir que se tiene el poder, que se puede ejecutar la voluntad de decisión, marca la diferencia. Es decir, una vez más, esas ocasiones donde yo siento que yo hago lo que yo considero que es correcto, porque yo lo quise, porque yo siento que yo lo hago, que soy yo el que tiene el control, voy a sentirme mejor que si alguien me dice, hágalo. Lo voy a hacer refunfuñando, con los dientes apretados y con los puños así. Así somos. A uno carajillo, cuando lo mandaban a hacer algo, no lo disfrutaba tanto como cuando lo hacía de forma voluntaria. He ahí entonces esa voluntad que se está comentando ahorita. El yo decidir por mis propios medios es más provechoso y me lleva a ser más eficiente que cuando me ponen a hacer lo mismo, pero alguien me lo impone, cuando el mandato es externo y no interno. Preguntas con mayor peso que las opiniones. La pregunta ayuda a que el otro halle su camino. La pregunta guía, pero no señala, no dice qué hacer. Ahí radica su magia. Es gracias a las preguntas que nosotros podemos camuflar nuestras opiniones de una forma muy sutil. ¿Por qué? Justamente, si yo le digo a alguien, oiga, ¿usted cree que está haciendo lo correcto? Es muy distinto. Incluso la pregunta no está bien formulada. Pero si yo le digo, si le hago esa pregunta y le digo, por otro lado, es que lo que usted está haciendo está mal, esa persona se va a poner así, va a activar sus mecanismos de defensa. Pero si yo le digo, ¿vos crees que estás haciendo lo correcto? Y no solo como se lo dice, no es solo lo que dice, sino cómo se lo dice, ahí radica la diferencia. Pero esta persona, mm, si tiene cierto grado de raciocinio, va a ser difícil que se mienta a sí mismo o a sí misma. Y va a decir sí o no. Y entonces alguien puede empezarse a realizar un proceso de pregunta tras pregunta, que también se llama mayéutica, o ya sea con la duda metódica también. Y esa persona puede decir, bueno, no, tenés razón. Cuando yo no le dije nada directamente, yo no le di mi opinión, sino simplemente le hice preguntas. Ese es el objetivo. Así es ese es un modo de incentivar el deseo. También sobre apelar a los motivos más nobles. Esto lo comentaba Aristóteles al decir que la virtud más bella es la que apela al fin más bello en general. Por ello decía que la felicidad es el bien supremo, puesto que la felicidad es un bien en sí mismo.
También por eso, puede decir lo mismo del amor. El amor es un fin en sí mismo. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante, pero es gracias al ejercicio del amor que yo me doy cuenta de lo que soy capaz, de cuáles son mis poderes. Todo ello está relacionado. Entonces, hallar el fin más noble, como decía Aristóteles, tocar esas fibras emocionales que nos humanizan. Eso es ser humano. Si yo a alguien le hablo de una vez por plata, es por interés, no por amor, no por un beneficio sincero. Atención plena, requisito indispensable. Es imposible identificar cuál es el porqué de una persona si no se escucha con atención. Esto ya lo comentamos antes. Eso es la capacidad que tenemos nosotros de dirigir nuestro foco atencional para alcanzar, conectar con ese yo de la otra persona. Esa esencia que lo hace único, que le caracteriza. Y eso solamente es posible con control, con fuerza, no fuerza así, no, con fuerza intrínseca, ese autocontrol, esa capacidad de gestionarnos y comprendernos, y que nos da la capacidad en general de poder extrapolarla y conectar con otra persona, porque yo le comprendo a él y me puedo comprender a mí, pero si yo no me comprendo, no le puedo comprender al otro tampoco. Honestidad, pilar indiscutible. Respetar la integridad de las personas, valorar a las personas como personas, identificando eso que nos hace humanos. Es justamente lo que les estaba comentando. Una forma de conectar con los demás, identificar esos deseos, es hallar eso que los hace humanos. Eso, no, primero, eso que los hace humanos. Y segundo, eso que los hace individuos, el que lo distingue al resto. Podemos usar eso para fines un poco bélicos, para fines también totalmente egoístas, o puede ser usado para fines humanos, fines humanitarios. Mm, y para gente que cree en Dios, es una forma de practicar su propio credo. Véaselo de la forma que quiera verse. Es simplemente actuar de forma humana, actuar como lo que somos, no como animales, no como perros, porque incluso los perros tienen sus propios códigos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros como humanos no nos damos cuenta de ello, o sí, muchas veces es peor aún, porque nos damos cuenta de ello y decidimos ignorarlo. Ok, ¿qué dice ahí el Carnegie? Nos dice, en el fondo somos idealistas, queremos pensar en los motivos que parecen buenos. Así pues, a fin de modificar a la gente, apelemos a sus motivos más nobles. Conflictos. Sobre algunas formas de lidiar con el conflicto. Discusiones. Medio ineficiente y riesgoso. La discusión es un medio ineficiente para el manejo de conflictos. Provoca más complicaciones que soluciones. ¿Por qué? Puesto que esta es mi perspectiva y se las comparto. La discusión lo que realiza es quedarse en la esfera, en la superficie de la esfera, y no logra penetrar en su esencia, no comprende su causa, solo se queda en las consecuencias, no ejerce la razón y aún menos el corazón. Curiosidad, aplicación de la astucia e inteligencia. La curiosidad es un medio más eficiente y produce menos complicaciones. Requisito, abrirse la posibilidad de comprender. Ese es el requisito indispensable para ser curiosos. El querer conocer, el querer comprender, el querer conectar. Muchas veces se leen libros, pero no se conecta con el autor. Muchas veces se leen pensamientos, pero no se conecta ni con el pensador ni con el pensamiento en sí. Muchas veces se está con personas, pero no se conecta con ellos, solamente se está desperdiciando el tiempo, se está desperdiciando la oportunidad de conectar. Ese es uno de los medios más bellos para sentirnos vivos, de verdad. Es más placentero, es sumamente placentero, disculpen, sería la frase. No es evasión, sino gestión de conflicto. No es hacerse el ciego, sino aceptar el conflicto, verlo de frente, estudiarlo y comprender para así poder solucionarlo. Si yo no comprendo su causa, difícilmente logre
identificar sus consecuencias, comprenderlas y aún más importante o equivalente, evitarlas. Si yo no comprendo las causas, no voy a poder evitar caer en ellas de nuevo. Si yo no comprendo por qué pasó un problema, voy a seguir actuando de esa forma y voy a seguir provocando el mismo problema. Hasta que yo no vea la causa, no voy a poder eliminar las consecuencias. Si yo lucho con las consecuencias, si dar con las causas, voy a estar batallando en una guerra perdida para mí. Hay que saber cuándo luchar y cuándo no, y cómo. También lo comentaba Shan Tzu. No se puede ganar una discusión. Es imposible porque si se pierde, ya está perdida. Y si se gana, se pierde. ¿Por qué? Le ha hecho sentirse inferior a la otra persona. Ha lastimado su orgullo. Ha hecho que se duela de ver que usted triunfa. Y un hombre convencido contra su voluntad sigue siendo de la misma opinión. Es decir, no tiene sentido que ambos nos quedemos en la superficie. Penetremos hasta dar con la esencia, con la causa. Así ambos crecen, mejoran y conectan tanto con la causa y si es posible, si se dan las condiciones, entre ellos también. Conclusiones, valorar a las personas, escuchar con atención, individualizar a las personas, comprender las intenciones, aceptar las fallas, preguntar antes que comentar o escuchar antes que comentar también, incentivar el cambio, controlar el temperamento antes de hablar. Esto, jus- no sé si lo han notado, pero todas las conclusiones que les he expuesto acá son verbos, porque justamente incentivan a la acción. Ahí está la solución. Y pues bueno, vamos ahora con lo que sería la última postura, la síntesis, el liderazgo integral. Sin embargo, vamos a verlo en el siguiente video porque ya se me va a cerrar la sesión. Nos vemos muy pronto.